Bueno, muy bien. El taller está interesantísimo. El dibujo del taller, ¿lo ven el dibujo? Bueno, este es el eje del taller, ¿eh? El dibujo que tiene la tapa, ustedes van a ver que es el eje, el tema central de lo que es el taller. Allí está el muchacho escalando y puse abajo maldiciones generacionales o consecuencia del pecado. Una pregunta. Y el versículo lema del taller es Gálatas 3:13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, como dice la Escritura: maldito todo aquel que está colgado en un madero. Hermanos, sí le voy a pedir silencio. Hay muchos versículos, son intrincados, hay que mirar el griego, hay que mirar el hebreo, entonces necesitamos sí o sí una buena concentración. Pero vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta preciosa tarde que nos has regalado, Señor. Gracias por este privilegio, Señor. Realmente es una bendición poder estar reunidos en tu nombre para exaltarte y glorificarte y rendirte culto, Señor. Así lo queremos hacer. Queremos, Señor, que a través de este taller, que estaremos mirando muchos versículos bíblicos, seas tú, Señor, hablándonos y tocándonos conforme a tu soberanía. Te pido una rica bendición para cada uno de mis hermanos, que tú bendigas el esfuerzo que han hecho en esta tarde, Señor, que bendigas sus vidas, las familias, las iglesias representadas, Señor, y que podamos realmente, sí o sí, abrir nuestra mente para comprender tu palabra y así poder ser buenos comunicadores de tu palabra. Gracias, muchísimas gracias, y te pedimos, Señor, que realmente este tema de las maldiciones generacionales, de la guerra espiritual, podamos verlo realmente con celeridad, con prontitud, porque realmente los tiempos son cortos y no hay tiempo para perder. Muchísimas gracias. Entregamos todo este taller a ti para que tú nos estés ministrando conforme a tu beneplácito. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Vamos entonces a la página número 1. Ya comenzamos en la página número 1. Página número 1. Muy bien. Una de las cosas que me llama la atención en este taller de las maldiciones generacionales, o sea, el estudio de las maldiciones generacionales, hermanos, es que no hay evidencias bíblicas, escúchenme lo que voy a decir, ni históricas respecto a la maldición generacional o a las maldiciones generacionales. No aparece en la Biblia. De hecho, no aparece la palabra maldiciones generacionales tampoco. Eso es algo interesante. Esto en sí no es suficiente. Tal vez usted se pone a pensar respecto a la palabra que no aparece, ¿verdad? Porque tampoco aparece la palabra Trinidad y nosotros predicamos la Trinidad. Pero la Biblia contiene todo este sistema educacional acerca de lo que es la Trinidad. Pero no aparece el tema de las maldiciones generacionales. Parece hasta un poco paradójico, tanto que se habla de las maldiciones generacionales o maldición ancestral, y sabemos categóricamente, lo vamos a ver, lo vamos a comprobar, y aún vamos a analizar los versículos que se toman para hablar de las maldiciones generacionales y la guerra espiritual. Tenemos que hacerlo, obviamente, con la celeridad y la prontitud que se merece este estudio, como todos los estudios, para dejar bien claro el asunto, porque tenemos y estamos en una sociedad evangélica que lo que más queremos nosotros es hacer guerra espiritual, o de lo contrario, estar buscando o cortando alguna maldición generacional. Yo estaba estudiando desde el original algunas palabras, específicamente algunas palabras como iniquidad, el ADN transmitido y todo esto, hermanos, y realmente es una barbaridad lo que dice la Biblia con respecto a las maldiciones. Quiero comenzar a leer algo que realmente llama la atención. En 1978, poco antes de casarnos, Derek y yo, está hablando y escribiendo la esposa de Derek. Después le digo quién es mejor.
Derek y yo estábamos acostados en la playa de Florida, de Estados Unidos, cuando le dije, ¿pudieras orar por mis piernas? Me duelen tanto. Inmediatamente él se arrodilló, colocó sus manos en mis pantorrillas y empezó a hablarles. Y le dijo, gracias piernas. A mí me causa un poquito de gracia esto de hablarle las piernas. Yo a veces intento con las piernas de Adriana, mi esposa, y le digo, oh piernas. ¿Pudieras orar por mis piernas? Entonces le dice, gracias piernas, quiero que sepan que las quiero. Sería el colmo si dice que no las quiere, las piernas de la esposa. Ustedes han llevado a Ruth, que es la esposa, con seguridad donde quiera que ha necesario ir. Obediente las piernas, van donde. Ahora la han traído hasta mí. Yo se lo agradezco, piernas, muchas gracias, piernas. El tipo le habló las piernas. Está dentro de la locura de un esposo enamorado. Dice la esposa, pensé que para un serio maestro bíblico, esta era una forma extraordinaria de orar por su prometida. Pero el dolor se calmó. Más tarde Derek me contó que él creyó que había estado desdiciendo algo que yo pude haber dicho a mis piernas. Recordé entonces una escena en el dormitorio de las muchachas en el colegio. Cuando yo tenía 15 o 16 años, otra chica había entrado y empezó a peinarse el cabello. Yo miré sus esbeltas piernas y después miré mis pantorrillas y tobillos gordos y dije, odio mis piernas. En efecto, yo misma había puesto una maldición sobre mis propias piernas. Juntos, Derek y yo rompimos la maldición que yo había pronunciado sobre mis piernas más de 30 años antes. Creí entonces que ese sería el fin de la historia. 9 años después, fui conducida a toda prisa en ambulancia al hospital en Jerusalén con trombosis, coágulos sanguíneos, en ambas piernas. Una embolia pulmonar, un coágulo sanguíneo se había movido hasta los pulmones. Casi llegó a costarme la vida. Parecía que aún había una maldición sobre mis piernas, quizás sobre mi propia persona. Desde entonces, hace ahora casi 3 años, he luchado por mi salud y mi vida. Fue dolorosamente obvio para nosotros dos que había fuerzas sobrenaturales que obraban sobre mi cuerpo físico. Mientras trabajábamos en este libro, se llama Rompiendo Maldiciones, comprendimos que todas las señales de maldición se aplicaban específicamente a mí, a mi familia y a ambos. El principio, el liberarme de la maldición autoimpuesta, fue únicamente el principio del proceso. El Espíritu Santo revelaba maldiciones ancestrales, maldiciones derivadas de la participación en el ocultismo, maldiciones resultado de pecados específicos y mucho más. Al renunciar a cualquiera de todas las maldiciones, ha sido un proceso prolongado. Ella lentamente fue renunciando a las maldiciones ancestrales o generacionales. Pero el Espíritu Santo ha sido maravillosamente paciente y minucioso conmigo. Con frecuencia nos ha dado la dirección sobrenatural mediante palabras de ciencia y palabras de sabiduría. Hemos percibido el respaldo de la oración de miles de cristianos alrededor del mundo. Nuestro modo de pensar acerca del poder de la Escritura y acerca de nosotros mismos ha cambiado notablemente. Muchas veces le he preguntado a Dios, ¿por qué le diste a Derek Prince una esposa con tantos problemas físicos y con tantas maldiciones? Bueno, dice algunas cositas más, pero no vale la pena. Yo le puedo hablar a las piernas de mi esposa porque son las piernas de mi esposa. Y puedo decir, oh, piernas, qué lindas que son. De hecho, lo debo de hacer. Pero hay que tener mucho cuidado. Ella está contando una experiencia que aparentemente es concreta. Yo no estoy diciendo que ha mentido ni nada por el estilo, porque ella dice, después que el esposo oró desdiciendo, anulando la maldición que ella había colocado, porque ella se miró en el espejo y dijo, uy, qué pierna chueca, qué fea, qué sé yo, todo lo que dijo. Y automáticamente las piernas se ofendieron.
yo me miro al espejo y digo, qué lindos flotadores tiene Leite. Ni me atrevo a decir que es gordura, no se me va más. Entonces digo, músculo en reposo. Y la voy llevando, voy mintiendo a la panza. No sabe igual. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. Y yo sé que el tono irónico está casi al grado del sarcasmo, pero no puedo otra que mirar este libro, que lo que dice es una barbaridad. Este es el comienzo, es una introducción. Cuando empieza a desarrollar por qué ha venido las maldiciones a su esposa y cómo poder cortar las maldiciones, yo me quiero morir, hermanos. Porque estamos hablando de cristianos, y eso jamás dice la Biblia. Es imposible, imposible. Y se ha confundido categóricamente en estos días lo que es medio ambiente o consecuencia del pecado con maldiciones generacionales. Claro que nosotros sabemos que el medio ambiente influye muchísimo. Si papá es borracho, mamá es prostituta, papá anda robando, los hijos andan robando, es muy probable que el hijo menor no sea monaguillo. Es muy probable, puede ser, porque está la ley de la resiliencia, ¿verdad?, de cada una de las personas, esa capacidad de salir a flote a pesar de las condiciones y a pesar del medio ambiente. Por eso nosotros con el Evangelio vamos a situaciones a veces que son espantosas y a condiciones infrahumanas. ¿Por qué? Por causa que el Evangelio puede modificar genética y puede modificar medio ambiente. Esa es la idea, o si no, no predicaríamos jamás. Al niño no le daríamos una buena clase de escuela dominical si no creemos en la palabra de Dios, porque el niño está 2 horas en la escuela dominical, pero después va a la casa y se encuentra con un medio ambiente que es realmente muy problemático. Pero nosotros estamos confiando en el poder de Dios, en el libre albedrío de la persona y en la decisión y la voluntad de quien está escuchando la palabra de Dios. Por eso es muy importante entender que no hay evidencias bíblicas, ni siquiera históricas. ¿Sabe cuándo empezó las evidencias históricas de las maldiciones generacionales? En la década del 80. Fueron 3 escritores, del cual acabo de leer uno, y otros 2 más, que fueron en la década del 80 empezaron con esto, pero no hay evidencia histórica. Lea la historia de la Iglesia. Los alumnos que han pasado por las materias Historia Eclesiástica 1 y 2, nunca, jamás, no hubieron concilios, no hubo concilios hablando de cómo podíamos enfrentar las maldiciones generacionales. Los padres de la Iglesia, desde Policarpo del año 100 hasta estos días, o por lo menos hasta el 1980, no había ninguna evidencia histórica acerca de las maldiciones generacionales. Pero cuando explotó esto en el año 80, ahora todo el mundo tenía que buscar algo. Y si algo te pasaba, tenía que buscar. Porque ¿en qué consiste? Y esto es una breve introducción, ¿verdad? Lo que es maldiciones generacionales, la guerra espiritual, bueno, consiste que las cosas malas que le está sucediendo, le está pasando, son consecuencia de los pecados de nuestros antepasados. O sea, si hay problemas de salud, bueno, diabetes, cáncer, un montón de enfermedades, ellos atribuyen que son maldiciones. Es muy probable que sean maldiciones. Pero intento de suicidio, divorcios, problemas sexuales, problemas en la casa, problemas de toda índole, ellos dicen, hay desviaciones que ha venido por no un pecado puntual, porque aquí está la clave de los 3 propulsores de lo que es la maldición generacional. Ellos hablan de un pecado de iniquidad, del cual la Biblia habla de iniquidad, pero en el griego no es iniquidad, ni el hebreo tampoco. Por algo yo pongo aquí la numeración de Strong para que ustedes lo corroboren. Ahora, hermanos, todo nos llega por pertenecer a un grupo familiar cuyo árbol genealógico, el abuelo o el bisabuelo hizo una macana grande, una iniquidad grande, y ahí quedó marcado, ahí quedó atado en esa sangre, en ese árbol genealógico. Y por supuesto después todas las genealogías vienen y reciben lo que es la maldición generacional. Hay que tener cuidado. Se cita que Abraham mintió y que el hijo mintió, pero ¿por qué no citamos que José rehusó categóricamente mentir? Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a empezar a analizar.
Comenzamos con el uso de algunas palabras. La primera palabra, que está en el punto A, ustedes lo tienen allí, la primera palabra es Alá. Alá. Obviamente aparece Alá en muchos lugares y la primera vez que aparece una de las palabras para maldecir es en Génesis 3:17, que dice maldita será la tierra. Ahora, Alá se la usa especialmente en el caso de alguien que es acusado de haber cometido un pecado, pero que niega su culpabilidad. En tal caso se coloca bajo maldición, es decir, él mismo o el sacerdote que trata el caso declara que el acusado sea maldito en caso de ser culpable. Tal caso es descrito extensamente en Números 5, 21 y siguiente. En este capítulo se describe, desde el versículo 11, el procedimiento al cual tenía que sujetarse una mujer que era sospechosa de adulterio. Quiero decirle algo. Desde el versículo 11 del capítulo 5 de Números, por lo menos hasta el 27, se va a estar subdividiendo el capítulo en, primero, la sospecha. Se describe la sospecha, pero no hay pruebas. El esposo le atacó los celos y dice, mi esposa se ajuntó con un chiruso. Con alguien se ajuntó. Y la esposa dice, no, querido, no fue así. Entonces la llevaban al sacerdote. Había toda una técnica rarísima. Agarraban agua, traían un poco de tierra del tabernáculo, lo ponían en el vaso, y el sacerdote decía, este vaso contiene la maldición si tú has mentido o no. Entonces se le obligaba a tomar. Si ella no quería tomar, entonces porque era culpable. Todo un estilo medio raro para poder saber si era culpable o no. Ahí aparece la primera vez cómo se podía identificar. Entonces se la lleva el sacerdote, después comienza el ritual propiamente dicho, un vaso de agua con un poco de tierra del tabernáculo, y era tierra, dice, es vaso de amargura, es vaso de muerte, dice. Es rarísimo, ¿verdad? Muy raro todo, pero hay un elemento psicológico. Si la mujer dice, yo no tomo el vaso, era culpable. Y si tomaba, era probable que por ahí no moría. Ella decía, no hay problema, yo puedo tomar. Imagínense en estos días, cuando las emociones están tan elevadas, muchos tomarían el vaso y ya se empezarían a sentir mal. Muchos se empezarían a sentir mal. Pero aquí aparece la primera vez Alá, que es una de las palabras para maldecir. No voy a entrar en la historia, ni cómo hacían, eso ustedes lo pueden ver en sus hogares, cómo hacían para identificar a la mujer que había sospecha pero no había pruebas. Entonces era una manera que tenían de decir, bueno, ¿es culpable o no? La segunda palabra para maldecir es Kilel, que viene del hebreo Kelalá, que es maldición. Se cree que esta palabra deriva de una raíz que significa liviano. Así como cuando nosotros decimos de una persona de importancia, que es persona de peso, el israelita consideraba al hombre honrado como pesado y al despreciable como liviano. Maldecir a una persona significa pues lo mismo que hacerla liviana, es decir, hacerla despreciable, rechazada. La maldición tiene pues un efecto terrible. Humilla a la persona, causa miseria material y espiritual, cambia al hombre que goza de bienestar en un pordiosero, al vivo en uno muerto. No hay fuerza humana que pueda con la maldición. El maldito está sin defensa frente a ella. Esta maldición no se usa como Alá, para una maldición bajo la cual uno tiene que ponerse para demostrar su inocencia o para que le alcance cuando uno ha cambiado una transgresión. Con Kilel siempre se presupone que ha cometido un pecado. Marque por aquí o identifique bien, porque quiero hacer una pequeña pausa en la lectura. Hermanos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que vamos a analizar las palabras también en el Nuevo Testamento, porque dice que caía, hay una terminología que entra dentro de la jungla semántica y no es claro. ¿Cómo es que cae la maldición? Nosotros hemos dicho, cae la maldición hasta la tercera y cuarta generación y hasta la 10ª generación. Claro, vamos a analizar después Éxodo 20 y 34 y Deuteronomio también. Pero hay que tener mucho cuidado porque no caía la maldición. Dios se acordaba
hasta aquella generación de los que se estaban portando mal. Nunca la Biblia dice que cae la maldición porque iba caminando y se te cayó la maldición, cayó algo. O te pasó algo en tu vida y de repente te cayó porque te cayó. Nunca dice eso la Biblia, bajo ningún concepto. Lo que dice la Biblia es que Dios estará recordando el pecado del papá, pero si los hijos pecaban. Nosotros vamos a ver eso, lo vamos a analizar. Nunca la maldición caía porque Dios decía, quiero maldecir, o por causa de que el abuelo pecó o el bisabuelo pecó. Siempre venía la consecuencia de la fatal elección tomada. Y esto no se está entendiendo, hermanos. La maldición estaba sobre aquellos que no querían obedecer a Dios. Nunca podía caer la maldición. De hecho, Dios lo dice en el mismo pasaje que se toma para hablar de maldiciones. Está diciendo que bendeciré a millares de millares porque aman mi palabra y guardan los mandamientos. En el mismo contexto y en el mismo versículo. Nunca habla la Biblia de que le va a caer algo, y mucho menos a un cristiano. Y ahí viene toda la nomenclatura evangélica cuando me preguntan, sí, Leites, pero ¿tú no crees que tu vecino tiene maldición? ¿Y cómo no va a tener maldición si es pagano? Ya es maldito solamente por no aceptar a Cristo. ¿Me explico lo que digo? Ahora, ¿cómo me voy a preocupar? ¿O para qué me voy a preocupar de la maldición de mi vecino si yo debo preocuparme por la salvación de mi vecino? ¿Qué importa si el bisabuelo tuvo esguince y el abuelo también tuvo esguince de tobillo y el papá tuvo esguince de tobillo y él tiene esguince de tobillo? Que acepte a Cristo y se va al cielo con esguince de tobillo. ¿Cuál es el problema? Pero hoy estamos muy preocupados para encontrar maldición. ¿Sabe que por años yo estoy estudiando este tema? De hecho, tengo un libro que se llama La maldición del abuelo. Le puse así el título, muy pícaro el título. Pero lo que quiero demostrar, y hace años que estoy estudiando el tema, que la gente y los cristianos se preocupan por encontrar maldición. No nos preocupamos por revisar a ver si le estoy fallando a Dios. No nos preocupamos mucho por estar analizando a ver si mi concupiscencia está siendo seducida o atraída y estoy cediendo en algunas cosas. Porque yo me debería preocupar por lo que Cristo dijo que yo me debo preocupar. Que mi sentido de percepción del pecado esté muy bien en uso y ejercicio para poder distinguir qué es lo bueno y lo malo. Pero hoy hay más énfasis en buscar maldiciones generacionales que revisar mi vida a ver si realmente estoy viviendo una vida consecuente a la palabra de Dios o simplemente estoy viviendo una vida de santidad. Porque aquel que no tiene a Cristo no se preocupe de la maldición. Yo recuerdo en la facultad alguien me dijo, Leites, ¿por qué Dios es malo y está condenando a la gente? Y yo dije, equivocación. Dios no está condenando a la gente ya está condenada. Quien no tiene a Cristo en su corazón automáticamente ya está bajo maldición. Justamente la ley lo que hacía era mostrarte que como no podía cumplir la ley, estaba bajo maldición. Y aquellos que querían cumplir la ley, pero no permanecían en todas las cosas de la ley, se colocaban bajo maldición. Por eso Gálatas 3:13 es, Él vino a llevar la maldición de la ley. Él se hizo maldición por nosotros. Categóricamente, hermanos, la Biblia continuamente está diciendo la maldición. ¿Sabe qué tendríamos que decir en vez de maldición? Aunque no es mala la palabra, aparece 4 veces en el Antiguo Testamento, 2 veces muy bien en el Nuevo Testamento. La palabra maldición es la consecuencia de la fatal elección tomada, o sea, es el resultado del pecado. Y el resultado del pecado es muerte con todas sus consecuencias. Ya no hablamos de un esguince de tobillo. Ya no hablamos de que estoy con una maldición generacional de asma o diabetes. Me pierdo la entrada al cielo. Ya no es un problema de broncodilatador. ¿Me explico? No es un problema de hielo en el tobillo. Es un problema de vida eterna. Y nosotros tenemos que preocuparnos por eso. Nosotros no hemos enfocado bien este tema. Nosotros, los pastores, no hemos explicado, no hemos mostrado cuál es nuestra posición. Al decir que nosotros tenemos que cortar las maldiciones, estamos diciendo que el sacrificio de Cristo fue un poco flojo.
el sacrificio de Cristo y anduvo ahí. Bueno, nadie dice que no, pero es flojo. Porque si realmente no logró llevar la maldición de la ley, entonces estamos en serios problemas. Seguimos leyendo un poco más. Por aquí, debe haber un lugar ahí, en el living. En el living tenemos sillones cómodos. Cuidado, porque son tentadores para setear. Hay que tener cuidado con los sillones cómodos. Muy bien, seguimos un poquito más. ¿Están mandando bosquejos? Qué poca fe que tuve. Malditos leites. ¡Ah, se me escapó! Me autoimpuse. Bueno, cuidado con esto ahora. Vamos a seguir. Lo que podemos hacer es que los matrimonios compartimos un bosquejo y después los que son conocidos ya mañana, pasado, lunes, le doy el bosquejo. No hay problema ninguno. Vamos a continuar. Dice, se usa como descripción del castigo después del pecado. Escuchen bien esto. Se usa como descripción del castigo después del pecado que se ha cometido y que ha sido comprobado. Mire esto. Jacob, por ejemplo, tiene miedo de que su padre se dé cuenta del pecado que ha cometido, engaño, y pronuncie, por supuesto, tiene miedo que pronuncie sobre él una maldición en vez de una bendición. Eso está en Génesis 27. Lo que llama la atención en este texto lo vemos también en el resto del Antiguo Testamento. Esta maldición tiene como su contraste la bendición, y ahí aparecen todos los versículos. Con la otra palabra no sería posible, porque lo opuesto a la maldición allí no es la bendición, sino la vida normal. En Deuteronomio 27, 12, 13, José 8, 4, la bendición está en conexión con el monte Gerizim y la maldición con el monte Ebal. Vamos un poquito aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias, porque ahora hay que empezar a ver cómo se interpreta mal el tema de las maldiciones. Vamos a Deuteronomio capítulo 27. El que no trajo Biblia le caerá una maldición terrible. Muy bien, vamos a 27:11. Pongan atención, hermanos. Deuteronomio 27:11. Dice así: y mandó Moisés al pueblo en aquel día, diciendo, cuando hayan pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim, que era el monte de la bendición, para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Escúchenme esto. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá o dirá amén. Ahora, hermanos, pongan atención. Maldito el hombre que hiciere. Ya comienza a hablar de la responsabilidad de quien está haciendo. No dice maldito el varón que su abuelo o su bisabuelo, o no, el que hiciere. Esto es un elemento muy importante, lo vamos a ver en la profecía de Jeremías, lo vamos a ver lo que dijo Jesucristo, vamos a ver qué dijo Pablo específicamente y Pedro. En toda la Biblia aparece la responsabilidad. Ahora, hermanos, obviamente, miren el versículo 16. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Miren el 17. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. El pueblo dirá, amén. Maldito el que permitiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. El pueblo dirá, amén. ¿Cuándo vemos la maldición? Lo vemos como resultado. Es la consecuencia de la fatal elección tomada. No viene por ósmosis, no viene por el ADN de iniquidad adquirido por herencia. Eso es una locura, hermanos. La maldición es el castigo, la maldición es la retribución de lo que él está haciendo.
interesante esto. Mira el versículo 20. Ahí nos quedamos en el 20, ¿verdad? Sí, versículo 20. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre. 21. Maldito el que ayuntare con cualquier bestia. Se ayuntare con cualquier bestia. 22. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre. Maldito el que se acostare con su suegra. Maldito el que hiere a su prójimo ocultamente. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida inocente. 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. La maldición es el resultado de tu vida y no algo que te cae por ósmosis. No existe eso. Siempre que se habla de maldición, y nunca la Biblia habla de maldiciones generacionales, ahora vamos a ver eso, pero cuando se habla de maldición, sea la palabra alá, o arar, o kidel, o yem, o yerem, las diferentes palabras para el hebreo, siempre habla de que se presupone que el hombre está haciendo las cosas espantosamente mal, fuera de los planes de Dios. Entonces, ¿qué le va a caer? Le va a caer el resultado de lo que le está haciendo. Cuando nosotros vemos, hermanos, en aquella gran exposición de Pablo, que él dice que los entregó a pasiones vergonzosas. Recuerdan Romanos 1, 24, 26 y 28. Los entregó a pasiones vergonzosas, los entregó a una mente reprobada, los entregó a hacer cosas que el hombre no le conviene hacer. No es que Dios entregó, el verbo griego es paredoken, y paredoken es Dios quita su mano porque ellos ya están obrando. No es que Dios viene y coloca cosas, simplemente se corre y el hombre recibe la consecuencia de su fatal elección tomada. Ya estaba, si usted lee Romanos 1, 23 al 29, ellos ya estaban cambiando la gloria de Dios y honrando a las criaturas antes que al Creador. Ellos ya habían cambiado la verdad por la mentira. Por esto, ¿usted escuchó la gramática? Dice el texto en 1.26. Por esto, Dios los entregó. Y abandonó. Paredoken es abandonado. Ahora, ¿qué está abandonando? ¿Está colocando maldición Dios? No, hermanos. Es que todo hombre que se aleje de Dios automáticamente está bajo maldición. Porque está recibiendo lo que produce este mundo y el enemigo. Dios no coloca cosas, solo deja que vengan todas las cosas que tienen que venir al hombre que abandona a Dios. Capítulo 28. Capítulo 28 de Deuteronomio dice: acontecerá que si oyeres atentamente, ahora pongan atención, hay unas condiciones que hay que verlas bien. Primero, si oyeres. En la gramática es una condición de tercera clase, indicando la posibilidad de que no se oiga. Pero acá está diciendo como supuesta la idea de que este hombre sí oye atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para, ojo que no es solo escuchar, para es preposición que va con el subjuntivo e indica propósito, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esto se decía en dos montes que estaban muy cerca los montes. 6 tribus de un lado, 6 del otro, y el arca en el medio. Entonces 6 tribus estuvieron diciendo todas las maldiciones, y todos los demás decían: amén, así es la cosa. El que se porte mal, que le caiga un meteorito en la cabeza. Pero del otro lado empezaron a decir: también vamos a gritar y ustedes van a decir amén. Del otro lado del monte, estaban cerca los montes, porque no había megáfonos, pero se están escuchando. Entonces empiezan a decir: si oyeres la voz de Dios para ponerla en obra y cumplirla y bla y bla, Dios dará esto y esto y esto. Y empieza a hablar, mire qué hermoso. Verso 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Verso 4, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tu vaca, de los rebaños, de tus ovejas. 5, benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Versículo 7, Jehová derrotará a tus enemigos
que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares, eso sí, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Hermanos, se promete que si nos portamos bien, nos va a ir muy bien. También se nos promete que si nos portamos mal, nos va a ir muy mal. Pero nos va a ir muy mal por causa de mi decisión, por causa de mi actitud, y no por causa de que papá pecó. Vamos a seguir un poquito nuestras notas. Al pie de la página 1 dice: esta maldición es pronunciada sobre el que viola el pacto. Siempre se presupone la culpa del que es maldito. ¿Escuchó bien esto? Siempre se presupone la culpa del que es maldito. El pecado pone en movimiento la maldición, ya que Jehová es el único que juzga si se ha cometido un pecado. De él también parte la maldición. Génesis 8:21. La maldición ha sido pronunciada por los hombres, Génesis 12 y Éxodo 21. Pero, y aquí viene algo muy importante en este tema, es un arma indebida, ya que la maldición puede ser un arma solo en la mano de Dios. El hombre que en su ira maldice se apropia de una de las prerrogativas de Dios, ya que se pretende actuar como el juez que pronuncia un juicio final, pues la maldición tiene como consecuencia la destrucción de la vida. Este es otro tema que me llamó la atención cuando lo estaba estudiando hace unos años atrás. El tema de la maldición, vemos en la Biblia, lo vemos, personas que largaban ciertas maldiciones, que sí, que no, y decían ciertas cosas, lo vemos. Pero ¿saben qué me llamó la atención? Como leímos recién, es solo un arma en las manos de Dios. Ellos no tenían la capacidad de maldecir. Ni aún el sacerdote que agarraba el vaso de agua y le ponía tierra, no tenía la capacidad de maldecir. La misma persona decía, no tomo, entonces ella estaba en pecado. O si no decía, ¿qué problema hay, don sacerdote? Tomo el agua. Pero mire que si usted toma el agua y usted anduvo haciendo algunas cosas, morirá. No, quédese tranquilo, yo no hice nada, y se mandaba el agua para adentro. El sacerdote no tenía ni la capacidad ni de maldecir ni nada. Bueno, ustedes saben, este libro que yo acabé de leer aquí, habla de un montón de cosas que son terribles, hermanos. Esta esposa de este escritor, ella largó una maldición para sí mismo. Pero después más adelante dice que tenemos que tener mucho cuidado, porque usted me puede maldecir a mí. Si me dice, gordo, panceta, nariz de escopeta, usted ya me maldijo. Y yo ya me traumé, llego a casa luego, le digo a mi esposa, Adriana, hacemos un tecito de Marcela. No voy a cenar. Pierda cuidado que no me va a maldecir. Me puede dar más apetito, sí. Hermanos, maldición de burro no llega al cielo. Eso está en Proverbios, aunque yo lo estoy diciendo en un dicho popular, pero Proverbios 3 lo dice tal cual. Ninguna maldición de los hombres puede ser efectiva ante los hombres, porque quien tiene el poder de realmente mover los violines es Dios, y no lo va a hacer por maldición del abuelo. Dios es el más equitativo y justo que nosotros conocemos. Por lo tanto, si algo nos está pasando, hermanos, es por causa de nuestras decisiones. Seguimos un poquito más. Ahora tenemos en el punto C, la tercera palabra para maldecir es hará. Es usada en Deuteronomio 28:16, la descripción clásica de la maldición. Al igual que con la palabra anterior, vemos por esta descripción que la maldición paraliza la vida en todas sus dimensiones. Todo lo que el maldito emprende está condenado al fracaso. Vamos a la página 2. La palabra se usa también en Jeremías 17:5. Bueno, ¿quién no conoce? Bendito el que es como árbol plantado junto a las aguas, ¿verdad? Bueno, aquí miren lo que dice. El efecto de la maldición es descrito en el versículo 6 de Jeremías 17, 5 al 8.
Tal maldito será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. La imagen habla por sí misma. Un maldito está en tierra árida, estéril. Se parece a la retama del desierto. Es feo, abandonado, expuesto al sol ardiente. El bendito, en cambio, es como el árbol plantado junto a las aguas y que no dejará de dar fruto. Por lo demás, esta palabra no ofrece nuevos puntos de vista, es sinónimo de quiler. Ahora, antes de seguir un poquito con la palabra, la cuarta palabra, que es Barak. Barak, no le ponga nombre, ¿verdad? Ni título, solo Barak. Porque la tendencia es decir algún otro nombre. Bueno, el concepto equivocado de maldición. Quiero explicar un poquito antes de avanzar. Hay una palabra, vamos a Éxodo capítulo 20, vamos a ver eso. Antes de avanzar un poquito más. ¿Sabe que la palabra que aparece en Éxodo 25 y también en Éxodo 34, versículo 7, que habla de que visitará la iniquidad y todo eso, se traduce como iniquidad? Las versiones españolas traducen como iniquidad, pero yo quiero explicarle un poquito qué es lo que está diciendo aquí. Vamos a esta palabra. Éxodo 20, versículo 5, dice así: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad. Escuchen bien esto, porque acá creo que viene el problema de la jungla semántica. Versículo 5. ¿Están en 5? Éxodo 25. Otra vez: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Cómo podemos decir que Dios te meterá una maldición, o alguien meterá una maldición hasta la tercera y cuarta generación, si lo que la Biblia está diciendo no es eso? Está diciendo que Dios siempre estará presente, y hasta la 10ª generación en otras ocasiones, mirando y observando de los que le aborrecen. Si alguien se porta bien, no importa si es segunda, tercera, cuarta o 10ª. ¿Me explico? Nunca la maldición caía, ni cayó, ni caerá en aquellos que se portan bien. Un dato que es bueno tener presente: nunca la maldición cayó sobre la línea de Sem, sobre la línea de Sem, porque de esa línea va a venir David y por supuesto Cristo. Nunca jamás ninguna maldición que viene a ser consecuencia del pecado cayó sobre los que se portaban bien. Usted acaba de leer conmigo acerca de qué pasaba con los que se portaban bien en el monte Bali y monte Gerizim. Lo acabamos de leer. Pero además estamos leyendo que Dios está muy enojado sobre el pecado de todas las generaciones que le aborrecen. Pero mire el verso 6. Y hago misericordia millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Se ha inventado esto de que se pasa del pecado de iniquidad. Se ha inventado. Ahora, me llama la atención que la palabra que aparece para pecado, para iniquidad, no es maldición de las 4 que hemos mirado. ¿Usted ve la palabra aquí? ¿Se ve del fondo bien? Aguon. Es una palabra hebrea. Y es interesante, hermanos, no inventé nada, por supuesto. Esto lo saqué del diccionario hebreo talmúdico de Strong. ¿Ha conocido el libro de Strong? Bueno, busque estos números y usted va a ver que no está hablando de pecado de iniquidad, sino de malas costumbres y actitud del hombre. Nunca habla, hermanos, acerca de que Dios va a colocar maldición a la tercera y cuarta generación. Está diciendo: yo voy a ver muy bien cómo son las malas costumbres, las actitudes de los hombres,
porque entonces estaré muy enojado con aquellos que me aborrecen. Usted acaba de leerlo conmigo. Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Otros no. Hay que tener cuidado con esto. Ahora lo vamos a analizar desde otro punto de vista. Vamos a seguir leyendo. Barak. Generalmente significa bendecir. Escuche bien esto. Si significa bendecir, ¿por qué está puesto como maldición? Bueno, por eufemismo se ha colocado muchas palabras en la Biblia. Pero vamos a ver esto. Generalmente significa bendecir, pero en algunos textos no puede tener jamás ese significado. Algunos versículos son 1 Reyes 21, Salmo 10, Job 1.5, 11, 2.5, 2.9. ¿Quién no conoce Job 2.9 cuando la esposa, muy dulce y amable de Job, le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Bueno, por eufemismo no se ha podido colocar la palabra maldición al lado de Jehová. No se podía hacer, bajo ningún concepto. Entonces, por eufemismo han colocado la palabra inversa, que es, o por lo menos la palabra que quiere decir bendición en vez de maldición. Pero es solamente un dato que le estoy dando. Y un dato que tiene que tenerlo presente, porque si consiguen algunas versiones antiguas, ustedes van a ver que en Job 2.9 no dice maldice a Dios y muérete, va a decir bendice a Dios y muérete, y el opuesto. Lo que pasa es que en el original no podían colocar, cuando lo escribieron, la palabra Yerem o alguna de estas para maldecir a Dios. Eso era increíble, no se podía hacer bajo ningún concepto. Entonces colocan la palabra por eufemismo para suavizar el texto, la otra. Seguimos un poquito más. Como podemos ver, no solo hemos visto las descripciones de estas palabras en el Antiguo Testamento, sino también el carácter de lo que es la maldición. La maldición es un arma en las manos de Dios. Esto tiene que quedar bien claro. Porque yo he escuchado en 32 años de evangélico muchas personas atribuirse el poder de poder maldecir. ¿Ha escuchado alguna vez eso? ¿No? ¿Nunca lo escucharon? Sí. Personas que tienen o se creen tener la capacidad de maldecir. Principalmente cuando están enojados. O cuando alguien se va de la iglesia. ¿Te vas de la iglesia? Te vas bajo disciplina. Te vas al desierto. Te vas sin la cobertura. Te vas bajo maldición porque yo, el untado de Jehová, te maldigo. Y hasta que no vuelvas arrepentido con tu diezmo, no regreses. Hermanos, no tenemos capacidad de nada. Si hay alguien que va a maldecir, entre comillas, porque a mí no me gusta considerar el concepto Dios te maldice. Dios simplemente te va a dar la justa retribución de tu extravío. A mí me gusta esa palabra. Porque Dios, si hay alguien interesado, amable y dulce, es Dios. Que no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, para que todos procedan al arrepentimiento. Ya lo vamos a ver en Ezequiel. ¿Dios quiere la muerte del impío? No, Señor. Es impío, pero no quiere la muerte del impío. Está dando el tiempo cronológico. Eso es gracia, ¿eh? Gracia no es pasar por alto el pecado. Dios sigue enojado con el pecado. Romanos 1.18, ¿recuerdan eso? La ira de Dios se revela. Tiempo presente continuo. ¿Me explico? Apocalipto. Tiempo presente continuo. Dios sigue enojado con el pecado. Pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo hombre que con injusticia e impiedad detiene la justicia de Dios. Dios se revela, se sigue, no se reveló, no se revelará, se revela. El tiempo es tiempo presente continuo. Indica que Dios sigue enojado con el pecado. Ahora, ¿qué pasa que no nos mata? No nos mata porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Gracia no es pasar por alto. Gracia es darte el tiempo cronológico para que procedamos al arrepentimiento. Y si confesamos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. 1 Juan 1.9. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos, cuando empezamos a hablar
de nuestra posición. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Mucho cuidado. Vamos a seguir un poquito más. Aquí estamos. La maldición es un arma en las manos de Dios. A veces es posible que un hombre pronuncie una maldición en el nombre de Dios, pero esto es una excepción, y en la Biblia lo vamos a ver como excepción. Pero la regla es que Dios maneja la maldición como castigo del pecado. Entonces usted no puede maldecir. Yo sé que hay muchos ejemplos, hermanos. Los ejemplos a mí me matan, porque con los ejemplos queremos torcer la Biblia. Una hermana hoy de mañana me decía, Héctor, pero vos no crees que yo te cuento un caso, me dice. Y ahí están los famosos casos que hace 32 años son todos los mismos. Y los mismos o nuevos, pero el mismo eje del caso. El abuelo tenía cáncer, mamá tenía cáncer, y el otro tenía cáncer, yo tengo cáncer, y el perro tiene cáncer, el loro tiene cáncer, y el hámster tiene cáncer. ¿Qué problema hay? Sí, una maldición generacional. ¿Pero por qué? Si nosotros sabemos que la parte genética, la medicina lo ha comprobado. Yo cuando voy al médico me preguntan si mi papá tuvo diabetes. Pero mi papá partió con el Señor hace más de 15 años, 16 años. Y yo digo, mi papá está en el cielo, ¿qué me pregunta si... Sí, pero usted puede tener diabetes. O usted puede tener tal cosa. ¿Me explico? Porque hay cosas que son genéticas. Hay cosas que son del medio ambiente. Otras son genéticas. Pero nosotros queremos atribuir maldiciones. Cuidado con esto, hermanos. Mucho cuidado, porque la Biblia jamás está hablando de maldiciones. Él visitará la maldad de los que se portan mal. De los que se portan mal, me desobedecen. Los que se portan bien, los llenaré de 1000 bendiciones, dice. Seguimos un poco más. Entonces, ahí está en negrita, la regla es que Dios maneja la maldición como castigo del pecado. Como sabemos entonces, la maldición desprecia, por eso un ejecutado no podía estar colgado mucho tiempo en el madero para no contaminar el país. Eso está en Deuteronomio 21-23. Había que bajarlo rápidamente porque perjudicaba toda la ciudad. Porque el colgado en un madero era realmente un maldito. Así lo dice Deuteronomio. Vamos a otro punto, que es en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Ahora, no se olviden que la palabra hebrea, awon, que la van a traducir como iniquidad, no es iniquidad, es malas costumbres, es actitud del hombre, es decisión del hombre, y no como nosotros pensamos, que es un pecado de iniquidad que quedó en la raíz del árbol genealógico y fue pasando y fue pasando. No es así. Son malos hábitos, son malas conductas, eso es lo que está diciendo. Bueno, Nuevo Testamento. El uso de dos palabras. En el Nuevo Testamento tiene menos palabras para maldecir que el Antiguo Testamento, también las usa con mucho menos frecuencia. La palabra más importante para maldecir es katara. Denota una execración, maldición pronunciada con malevolencia, Santiago 3:10, segunda de Pedro 2:14, o lanzada por Dios en su justo juicio, como sobre una tierra maldecida con esterilidad, en Hebreos 6:8, próxima a ser maldecida, sobre aquellos que buscan la justificación mediante la obediencia parcial o total a la ley. Ahora, hermanos, y fíjense lo que dice Pablo. Pablo escribe en una carta llamada Carta a los Gálatas. Carta a Galacia, a los Gálatas. Los Gálatas, si usted dice Gálatas, usted tiene que estar pensando en judaizantes. Si yo digo Colosenses, los gnósticos. Si digo cualquier otro libro, estoy pensando en cualquier otra cosa. Pero Gálatas, que habla de la libertad cristiana, los 5 capítulos, o 6 podríamos hablar algo también, pero está hablando acerca de la libertad cristiana. Y nos va a explicar para qué estaba la ley, nos va a explicar qué hacía la ley, qué producía la ley, qué teníamos ante la ley, qué pasó después de la ley. Es increíble. Y él comienza la carta diciendo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de la verdad. De repente en el capítulo 3 dice: oh Gálatas insensatos, Gálatas tontos, estúpidos, ¿quién los fascinó para dejar la verdad que había sido presentada claramente ante vuestros ojos, a Jesucristo? Se habían estado desviando de Cristo,
Ese es un problema cuando empezamos con las maldiciones generacionales. Estamos sin querer o queriendo o no sé cómo, directa o indirectamente, no importa, la Biblia no habla de si es con malas intenciones o buenas intenciones, hay que tener cuidado, porque estamos invalidando el sacrificio de Cristo. Estamos diciendo, el sacrificio de Cristo no alcanzó, así que vamos a hacer algo extra. Y hay tantas cosas ahora, pero tantos inventos. Sentate, decime cuál es tu apellido. Entonces dice, bueno, yo soy un apellido italiano. A ver, decime, Croxa. La Sicilia. Viene complicada. Viene complicado. La Camorra. La Cosa Nostra. Viene complicado. Así que bueno, contame, a ver. ¿De chico eras mafioso? No, alguna bolita, algún trompo. Y cuanto más chiquito, vamos a hacer un análisis más para atrás. ¿Recordás si escondías algún chupete en el agujero de algún bloque? Si pinchabas alguna mamadera. Vamos a hacer una proyección para atrás. Así empezamos a cortar maldición de mamaderas pinchadas, o chupetes perdidos, o bolitas robadas, qué sé yo. Vamos a ver cómo podemos arreglar esto. Por favor. Nosotros los pastores, los comunicadores, tenemos la obligación de dar buena base sólida. Hoy se está levantando una nueva generación de obreros pusilánimes, mirando para todos lados porque tienen miedo que se tuerzan el tobillo, porque el abuelo se torció el tobillo. Y si se llegan a torcer el tobillo, mamma mía, qué complejo, me está alcanzando la maldición del abuelo. En el año 89, la razón por la cual hice el libro La maldición del abuelo fue que un joven en la clase, estamos hablando de la culpabilidad del hombre en Romanos capítulo 1, y él dijo, y lo dijo sinceramente y genuinamente, dijo, yo temo que me esté alcanzando la maldición del abuelo, de mi abuelo. Yo dije, ¿qué será? Pero como él largó eso en la clase, yo le pregunté, ¿cuál es la maldición de su abuelo? Y dijo, mi abuelo era un picaflor bárbaro. Así lo dijo. ¿Saben lo que es picaflor, verdad? No estoy hablando del bichito, del pajarito. Ahora, cuando él me dijo eso, yo dije, será un chiste. Debe ser un chiste. No era chiste. Y yo dije, hermano, las decisiones son personales. Bueno, después de la clase nosotros nos quedamos hablando un buen rato y esa conversación que tuvimos con ese hermano es la introducción del libro de La maldición del abuelo. Porque yo le tuve que explicar, porque él creía que le estaba alcanzando la maldición. Y le mostré bíblicamente que era una decisión de él de ser un picaflor. Ahora, cuidado, porque él sin darse cuenta, él estaba haciendo eso, pero amparándose en su abuelo. Y yo he notado, hermanos, que algunos que hablan tanto del tema de la maldición, no sé si no estarán suavizando algunas cosas de sus propias vidas, para decir, no soy tan culpable. Es un elemento psicológico, no lo van a poner ni lo van a publicar, pero hay un elemento psicológico de que nadie quiere ser tan culpable. Pero la realidad es que somos responsables y culpables si pecamos. Ahora vamos a Gálatas, porque aquí hay algunos versículos muy interesantes. Yo a las 10:05, 10:10, 10:15, yo voy a dar un tiempito para preguntas. Nadie dijo nada. A ver. No, porque a las 10 termina el curso, nos vamos todos. Pero usted le puede hacer igual la pregunta. Que yo le respondo no, ese es otro cantar. Y si no cobra aparte, listo. Bueno, vamos a Gálatas capítulo 3. Cuidado con estos versículos, hermanos. Porque le voy a explicar, le dije algo recién. Gálatas es un libro que Pablo escribe para tratar de mostrar de que nosotros no estamos en la ley, estamos en la gracia. Y cuando nosotros hablamos de maldiciones, los versículos que siempre se están tocando es Éxodo 24, Deuteronomio 28, Números 16, Éxodo 34, 7, siempre estamos en lo mismo. ¿Por qué no empezamos a decir realmente lo que dijo Cristo, lo que dice la palabra de Dios, lo que dijo Pablo a estos hermanos de Gálatas, que en realidad la ley ha sido nuestro ayo, simplemente nuestro ayo? Vamos a ver primero que nada 3:10. Dice así:
Bueno, tenemos que leer del verso 6, 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es un dato no menor esto de creyó a Dios, y le voy a explicar el por qué. Porque Abraham creyó a Dios antes que existiera la ley. Entonces él no fue justificado por la ley, fue justificado por Dios por causa de su fe depositada, no en Dios, escuche esto, sino que le creyó a Dios, a la persona, a la esencia, a la sustancia, a la misma voz de Dios. No, él lo está diciendo, yo creo en Dios, en caso locativo. Él está diciendo, yo le creo a mi Dios. Entonces dice el verso 7, saben por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las familias o todas las naciones. De modo es una cláusula de conclusión. Y el 9, de modo que los de la fe, usted y yo, son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Por qué? Porque fue diseñado todo así. Como Dios sabía que el gentil no iba a ser justificado por obras ni por ley, entonces permite que Abraham sea justificado antes de la obra y la ley, para nosotros estar incluidos en la promesa de Abraham, porque Abraham fue justificado. ¿Pero cómo? Por fe. Y nosotros somos justificados por fe y estamos en una condición de bendición. Dice Pedro que hemos sido llamados para que heredaseis bendición. Pero hoy se está hablando, hermanos, que la iniquidad ata a la persona, inclusive a las generaciones de los cristianos. Yo he visto cristianos, como este libro y otros más, aquí en Montevideo, no precisa viajar al exterior, personas que están literalmente atadas en su mente por causa que piensa que tienen una maldición. Y sabe que si alguien piensa que tiene maldición, ya tiene su maldición de pensar que tiene maldición. El solo hecho de estar pensando eso ya es una maldición. Cuando nosotros estamos en una posición más que vencedores, bendecidos. Mira el 10. Y aquí sí, aquí se complicó para los de la maldición. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es katara aquí, katara, maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel, pongan atención, todo aquel que no permaneciere, mire el verbo, permaneciere, el énfasis recae en el verbo, permaneciere, en 6, 7 cosas de la ley, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Se era maldito cuando se violaba la ley, pero nadie podía cumplir la ley, así que todos estaban bajo maldición. Para colmo, hermanos, cuando dice todas, está hablando de los 613 mandamientos. Quiere decir que hay que permanecer, o había que permanecer en todas, permanecer, no es puntual. Es un presente continuo de una vida, de una práctica, permanecer en los 613 mandamientos. Parecería un poco injusta la cosa. ¿Sabe que si a alguien le faltaba un mandamiento, se hacía culpable de todos? ¿Cómo? Cumplió 612 mandamientos. Sí, pero hay que cumplirlo y permanecer en todas. Por eso, uno de los talleres que dimos, que estuvimos dando en el seminario bíblico de fe, es la infiltración del judaísmo en la iglesia evangélica. Hermanos, el tema de las maldiciones generacionales es una infiltración solapada del judaísmo en la iglesia evangélica. Usted es un hijo de Dios. Nosotros tenemos la promesa y la bendición que Dios nos ha prometido. Porque nosotros no tenemos que permanecer en todas las cosas escritas en los 613 mandamientos. Nosotros hemos sido justificados por fe en Cristo Jesús. Mire ahora el versículo 11 y 12. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, o sea, no procede de fe, es ley, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió. Ahora, hermanos, esta palabra es exagoraxo, es comprar a un esclavo con un precio especial.
A mí me pone tan nervioso y realmente me deja nervioso cuando los cristianos, porque el pagano puede decir muchas cosas, lo va a decir. El pagano, el que no tiene a Cristo, está bajo maldición. Ya es hijo de ira. Tiene que aceptar a Cristo para entrar en la familia de la fe. Pero que los cristianos digan que todavía hay o buscan algunas maldiciones, como esta esposa de este escritor que dice continuamente está tratando de cortar maldiciones generacionales. Hermanos, es más fácil tomar un anticoagulante para las piernas que cortar las maldiciones. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Según el ejemplo que estuvimos leyendo. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. Ahora, cuidado con esta palabra. Hecho por nosotros quiere decir sustitución. Miren el pizarrón, a ver si se ve bien. ¿Se logra ver bien esto? Ahora yo después giro y lo van a ver de este lado. Aquí estoy yo y acá está Cristo, ¿verdad? El hombre, yo, el ser humano, ¿tiene algo negativo? Todo. ¿Tiene algo positivo? Cero. ¿Cristo tiene algo negativo? Cero. ¿Algo positivo? Todo. Todo lo negativo mío, con sus consecuencias y la muerte que me correspondía, lo lleva a Él. Y todo lo de Él me lo pasa a mí. Esto es el ejemplo claro de la sustitución. Porque yo debía 3 millones de dólares a Dios, entonces yo tenía que morir. Y viene Cristo y dice, ¿cuánto debe Leites? 3 millones. Leites, yo pago tu deuda que te metía para adentro. Y digo, no puede ser. Momento, eso no es nada. ¿Tu cuenta queda cero? Sí, queda cero. Bueno, te voy a dar a tu favor 3 millones. Porque no solo tengo que decir que borró el pecado de mi vida, anuló el pecado de mi vida, ha colocado de su vida en nosotros. O sea, nos deja cero, pero pone a nuestro saldo muchas cosas. La vida eterna. Vivir en este peregrinaje lleno de bendiciones de Dios. Hermanos, ha colocado cosas increíbles. No están mostrando la sustitución. Están diciendo el sacrificio de Cristo no logró sacar todo lo negativo del ser humano. Pero la Biblia dice que Él cargó en la cruz todo lo que era contra mío. Dice la Biblia, clavó el acta de los decretos. ¿Ustedes han escuchado esa palabra? Acta de los decretos. ¿Sabe lo que dice el griego? Usted lo puede encontrar inclusive en otras traducciones. El pagaré que era en contra de nosotros. Ahí había un papel que estaba diciendo, Leites debe, y como no puede pagar, está bajo maldición y debe morir. Cristo lo agarró, lo puso en su palma, ese papelito, y lo hizo clavar con él. Esa es la figura. Clava el acta, el pagaré que era contra nosotros. No solo deja a cero mi deuda, ha colocado en nuestra vida cosas a favor. Los que hablan de las maldiciones están anulando no solo la obra expiatoria de Cristo, que fue perfecta una sola vez y para siempre, sino que no están dejando claro el tema de la sustitución, porque Él quita lo malo, pero Él pone lo bueno. Porque si solo quita lo malo y no hay nada bueno en mí, Él sigue viendo cosas terribles. Pero Él ha colocado de su Espíritu en nosotros. Él ha colocado de su Espíritu Santo. Su vida está en nosotros. Tenemos la mente de Cristo y eso es lo que ha colocado a favor nuestro. Hablar de maldiciones generacionales nos coloca en un problema. Pero vamos al capítulo 3, versículo 24. 3, 24. Que dice así. Bueno, vamos a leer el 23. Pero antes que viniese la fe, o sea, antes que viniese Cristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera, este versículo es clave, márquelo muy bien, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Un tutor. Un tutor. La palabra griega es una de las palabras para esclavitud, que es la palabra, vamos a escribirla, paidagogos. Paidagogos.
pedagogos, que viene del paidión, que es niño. Hay varias palabras para esclavos en la Biblia. Está el doulos, que era el esclavo voluntario, la ley está en Deuteronomio 15. Le daban la libertad, pero él decía, después del séptimo año le daban la libertad, pero él decía, yo quiero ser esclavo tuyo. ¿Por qué? Porque te amo a ti, amo tu casa y me va bien contigo. Muy bien, el que hacía el amo le marcaba la oreja con una lesna y después iba a ser esclavo de por vida, ya no por 7 años más, sino de por vida. Eso es doulos. Eso es lo que Pablo habla cuando se presenta. Pablo, siervo de Jesucristo, utiliza doulos. Después está la otra palabra para esclavo, que es oiketes, que viene de oikos, que es casa. Y era el siervo de una casa. Por eso Jesús dijo, no podréis servir a dos señores. Y utiliza la palabra oiketes. Porque no se podía servir a dos casas. En aquel entonces, si era siervo de esta casa, no podía ir a otra casa porque había incompatibilidad de intereses. Hoy podemos trabajar en varias casas, pero en aquel entonces el esclavo tenía que ser esclavo de una casa. Por eso él dice, no pueden servir a Dios y a las riquezas. O sea, o sirven a uno o sirven a otro. Hay incompatibilidad de intereses. Ese es el oiketes. Después está el juperetes, que era el remero de más abajo. Era el esclavo penado, el que se portaba mal, lo mandaban a las tareas más terribles, que era el remero de más abajo. Ellos estaban en la hilera de abajo remando, en oscuridad, con frío, con agua, realmente en condiciones infrahumanas. Morían de tuberculosis, raquitismo, morían con peste. Si la nave rompía, eran los primeros en morir. Les caían todos los desperdicios de los remeros de abajo. Y no cebadura de yerba y cáscara de naranja, le caía de todo. Pero después estaba el paidagogos. Era un esclavo que andaba bastante bien porque le miraron algunas condiciones, entonces él se encargaba de cuidar al niño hasta la mayoría de edad, 12, 13 años. Una vez que el niño cumplía la mayoría de edad, él se volvía a la quinta, a la granja, a trabajar y a carpir. Pero mientras tanto estaba unos 12, 13 años, más o menos dándole algo de instrucción, guiándole un poco al hijo de la casa. Ese es el paidagogos, el tutor, el que te conduce. Miren lo que dice la Biblia, utilizó paidagogos, verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro paidagogos. ¿Pero para qué? Dice para, eso es propósito, con preposición que va con el subjuntivo. Para llevarnos a Cristo. ¿Qué es a fin? Propósito final, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ese a fin último que ustedes leen en el versículo 24, realmente este es el propósito último de la fe de la ley como pedagogo. Y el propósito último era Cristo. Ese es el propósito último, final, completo y eterno. Entonces, la ley tenía como propósito conducirnos a Cristo. ¿Saben que la ley no tenía el propósito de condenar? La ley no tenía el propósito de salvar ni de justificar. Porque muchos dicen, la ley te condenaba, la ley te producía pecado. No. Solo la ley te prendía fuego, porque ahora la ley decía, no robarás. Y quien robaba, la ley te metía para adentro. La ley solo nos mostraba tu condición. Ese era el propósito de la ley. Vamos a imaginar que este es un termómetro. Entonces yo sospecho que mi hija tiene fiebre. Entonces le digo, Silvanita, vamos a poner el termómetro. Entonces lo pongo acá abajo del brazo, saco, miro, 38.3. Termómetro digital, bueno. Y digo, hablando y pensando en voz alta, termómetro filisteo, has producido fiebre a mi hija, y lo reviento contra el piso. Dice, el leite está loco, ¿cómo va? El termómetro va a producir fiebre. No, el termómetro solo mostró la fiebre que ya estaba. La ley no producía fiebre, la ley no tenía el propósito de salvar, la ley tenía el propósito de conducirte a Cristo. Eso sí, la ley te mostraba como un termómetro cuánto pecado tenías. Hoy nosotros cuando hablamos de maldiciones, de guerra espiritual y todas las locas pasiones que ahora vamos a ver, lo que estamos diciendo es invalidando la gracia para volver a pisar sobre la ley. La ley como medio de salvación no existe más como medio de salvación. ¿Escuchó bien? Todo lo ético, moral, santidad, todos los principios que existen en la Biblia, en el Antiguo Testamento, eso está todo correctísimo, porque además está repetido en el Nuevo Testamento.
Pero como medio de salvación no es suficiente porque no alcanzó, dice Hebreos. Tenía que venir una sangre realmente que borrara. Tenía que venir una persona sin pecado que no expiara por los pecados del mismo. Cristo entró al lugar santísimo para ofrecerse a sí mismo. Él no presentó nada. Él era la ofrenda y el sumo sacerdote a la vez. Entonces nosotros estamos anulando el sacrificio de Cristo. Inconscientemente, indirectamente estamos diciendo el sacrificio de Cristo no alcanzó. La ley tenía un propósito y la ley cumplió ese propósito. Y era mostrarte cuán pecador eras. Ahora, quien quería cumplir 8 mandamientos, porque el judío no quería cumplir más de 8, circuncisión, alguna fiesta y algunas cositas más. 8, 9. Él dice, son culpables de todos. Para ser santo había que cumplir 613. Pero para ser pecador bastaba que con uno solo que se quebrantara ya se era pecador. Porque se tenía que permanecer en todos los mandamientos, pero nadie podía estar en todos. Por eso Cristo viene y llevó la maldición de la ley en la cruz, porque era lo que demandaba la ley, la muerte de quien no cumple, la muerte. Vamos al capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, toda. 4. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis. En realidad no debería estar un presente de indicativo activo. No es os justificáis, porque la ley no justificaba, sino os intentan justificar, porque la ley nunca justificó, ni allá ni ahora, nunca. Aparte no tenía el propósito tampoco. De la gracia habéis caído. Verso 5. Pues nosotros, por el Espíritu, guardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Bien, vamos a nuestras notas, vamos a seguir leyendo un poquito más. Estábamos entonces mirando aquí Gálatas 3:10, en el punto A, estamos en el punto A, la palabra más importante, katara, y estamos en Gálatas 3:10 y 13. En este versículo 13 se usa concretamente de Cristo como habiendo venido a ser maldición por nosotros. Esto es, por haber sufrido en la cruz voluntariamente la pena que señalaba la maldición. Así, Él se identificó en nuestro lugar. Escuchen bien, Él se identificó en nuestro lugar con la sentencia sobre el pecado. Y dice, ¿qué dice acá? Cortó la maldición. Mi nota también borrada. Bueno, y cortó la maldición que correspondía al que desobedecía la ley. ¿Y quién desobedecía la ley? Todos. Porque quien quería estar bajo la ley se colocaba bajo maldición. Lo acabamos de leer en 3:10 y 3:13. Bueno, leemos un poquito más. Figura también en Gálatas 3:10, 13, Hebreos 6:8, Santiago 3:10, 2 de Pedro 2:14. Relacionado con esta palabra es hará de Romanos 3:14, donde se cita la Septuaginta, un texto del Antiguo Testamento. El verbo lo encontramos en Mateo 25, Marcos, Lucas, Romanos y Santiago 3:9. Antes de ir al punto B, Pablo, él dijo algo en Gálatas 1:8 y 9. Él está muy enojado. No solo dice estoy maravillado que tan pronto vos hayáis alejado de la verdad, sino que estoy preocupado, dice Pablo. Y algo más. Si hay alguno, dice, si un ángel o yo os anunciare otro evangelio diferente, que tal sea anatema. Ahora, no está maldiciendo Pablo. Él está diciendo quien haga esta estupidez recibirá la consecuencia de la estupidez que está haciendo. Negando a Cristo, desplazando a Cristo para querer mostrar algún otro plan de salvación sin Cristo. Él no está diciendo lo maldigo, le coloco una maldición yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, hasta la tercera generación porque está haciendo las cosas mal. No, el tal sea
sea anatema. Va a ser maldito en el principio de su vida cuando empiece a desplazar a Cristo para colocar cualquier otro medio de salvación. Punto número B. La segunda palabra que encontramos por las... ¿qué dice acá? Condenaciones. Bueno, justo está un poco borrado todo esto. La segunda palabra que conocemos por las condenaciones eclesiásticas es anatema o anátema. Transliterado del griego, se usa frecuentemente en la Septuaginta, donde es traducción del término hebreo sherem, una cosa consagrada a Dios. Sea A, para su servicio como los sacrificios en Levítico 27-28, o B, para su destrucción como un ídolo, Deuteronomio 7:26, o una ciudad como aparece en Josué 6:17. Más tarde adquirió el sentido más general de desfavor de Jehová. Voy a hacer una pausita, marque aquí, porque quiero explicar rápidamente cuando Acán, ¿recuerdan Acán en Josué capítulo 6 y 7, él tomó de anatema? Aquí tenemos un problemita de semántica y la palabra se mueve, para colmo la palabra anatema adquiere dos valores, como le estamos diciendo aquí, A y B. Anatema no quiere decir simplemente maldito, quiere decir dedicado a. Dedicado a. Y uno dice, ¿dedicado a qué? Tengo que ver el contexto. Ahora el griego ha colocado una eta y una épsilon para identificar cuándo es dedicado a Dios, cuándo es dedicado a la destrucción. Porque miren lo que pasó. Acá, ¿qué robó acá? Robó un lingote de oro, un poncho de manos del Uruguay, muy bien hecho, y lo escondió entre sus enseres. Ahora, si usted en el capítulo 6, el anterior, se había dicho que no podían tomar nada y todo lo de valor iba a entrar a la casa de Dios. Eso es anatema. ¿Cómo? Sí, todo lo consagrado a Dios es anatema. Y él, por tomar del anatema, convirtió la ciudad anatema, dedicada a la destrucción. Por eso, eso fue en el capítulo 7. En el capítulo 8, cuando Dios planifica y Josué planifica otra vez el segundo ataque contra Jai, porque el primero lo perdieron por causa del pecado, mire la palabra maldición allí. Se convirtió el pueblo anatema. El pueblo anatema, maldito. No. Llámale como quieras. Recibieron la consecuencia de la fatal elección tomada. Perdieron todos esta batalla contra Jai porque pecaron. Y el texto lo dice muy claramente en Josué capítulo 7 y 8. No podrán hacer frente porque hay anatema en el pueblo de Dios. No podrán. Y dice Josué, si tú no limpias, no podrán hacer frente a nadie. Porque están desprovistos. El pecado te deja en falsa escuadra. El pecado te deja bajo maldición. El pecado te deja sin la protección de Dios. ¿Cómo podemos pensar que el pecado sea algo que traiga bendición? No, obviamente que no. No va a traer bendición. Quita la protección de Dios. El pecado es separación física y espiritual con Dios. Nosotros no entendemos esto. Solo entendemos algo cuando vamos a Hechos 5. Entonces cuando vamos a Hechos 5 empezamos a pensar, temblamos, decimos qué raro es esto, porque Hechos 5 ya es gracia, ya es la dispensación de la iglesia, ya es la gracia de Dios. Sin embargo, Ananías y Zafira murieron como morían antes en el Antiguo Testamento. Murieron repentinamente y la razón fue el pecado. Una vez un alumno me dijo, qué raro que Dios mate como en el Antiguo Testamento, en Hechos 5. Y yo recuerdo que le dije, lo raro es que tú y yo tengamos vida. Porque el pecado siempre es separación física y espiritual. Demos gracias a Dios que usted no murió en esta mañana. Suponiendo que usted no confesó. Pero lo que está diciendo la Biblia es separación. ¿Usted piensa que Ananías y Zafira fueron los únicos que mintieron en la Biblia? Que yo sepa, veo que Pedro mintió unos días antes, diciendo, yo no conozco a este Galileo. Maldijo y perjuró no conocer al flaco carpintero. Lo dijo. Y que yo sepa, después muchos otros mintieron. Ahora, no murieron. Bueno, lo que pasa es que Dios no quiere matar a todos los que pecan puntualmente, o si no, no habría quien agarre la pala para enterrarnos. Eso es cierto. No hay nadie. Solo los paganos estarán vivos.
Ahora le voy a decir algo. No quiere decir que Dios ha aflojado su ira, sigue enojado, pero me da tiempo cronológico para que me arrepiente. Si no me arrepiento ahora, de todos modos voy a morir igual, y la consecuencia la voy a tener. Mucho cuidado con esto. Anatema tiene su doble significado, su área de movimiento. ¿Me explico? Área de movimiento. Según donde se dice, va a adquirir un valor. Esto es lo lógico y lo obvio cuando yo voy a una panadería. Le digo, Señor, ¿no me vende una flauta? Sí, cómo no, con sal, sin sal. Salgo de la panadería, entro a una casa de música y le digo exactamente lo mismo. Señor, ¿no me vende una flauta? Sí, cómo no, dulce o traversa. Dije lo mismo. Voy a los odres. Digo, Señor, ¿no me vende el violín? No, Señor, ensayo esta tarde. Voy al pastel y le digo al enfermero, Señor, ¿no me vende el violín? No. Y no se le ocurra tocar el violín con el del pastel. Va a estar complicado. No va a sonar bien. Ahora, ¿se da cuenta de lo que dije? Dije lo mismo, pero según donde lo digo, adquiere su valor la palabra. Con anatema pasa lo mismo. Pablo no está maldiciendo, solo dice, pobrecito el que se atreva, sea que venga un ángel del cielo, sea quien venga, porque dice yo o un ángel del cielo, os anunciar un evangelio diferente, el tal sea maldito, anatema. Y va a estar dedicado a la destrucción de Dios. Tarde o temprano, o muere mañana, o muere pasado, o seguirá con vida haciendo maldades, pero en cierto momento morirá si no se arrepiente. Es un maldito por no predicar la palabra de Dios. Maldición no es que Dios te coloca algo por ósmosis. Es simplemente la consecuencia de la fatal elección tomada de parte del hombre. Vamos a hacer una pausita, tomamos unos mates.